juicio es necesario, o dar una opinión, si es que esa opinión es necesaria. Este fin de semana todos recordamos en algún momento a Luis Alberto Spinetta, a su partida de este mundo. Recuerden que celebramos el Día del Músico en la Argentina, el día del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, y celebramos su vida y su existencia cada 8 de febrero. Hablando de Spinetta. Para celebrar la hora de Luis Alberto Spinetta, pensamos hoy una vueltita por Spinetta y la política. Este tema se llama Contra todos los males de este mundo. Un tema de la era Jade en su carrera, que coincide en buena parte con la dictadura militar. Hoy, más que nunca en el mundo, se está viendo lo imprescindible de la relación de los grandes artistas e incluso de las figuras del entretenimiento de masas con la política. Ejemplo, Bad Bunny anoche en la final del Super Bowl, o sea, el campeonato de los Estados Unidos de fútbol americano. Un artista puertorriqueño, súper exitoso. No voy a opinar acá sobre su arte, sino sobre su actitud en la política. Tomando esa invitación como una invitación a opinar sobre las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lo tiene en la mira y lo considera un enemigo y lo desprecia. Un simple acto simbólico, mostrar que América es el conjunto de los países de este continente y no Estados Unidos, de alguna u otra manera deberían llamarle la atención a todos los artistas y entretenedores y personas con posibilidad de cámaras y de micrófonos en la Argentina que permanecen impávidos ante lo que pasa. O que por prudencia no dicen nada. O los que tienen miedo y no pueden dominar su propio miedo. Me decía este fin de semana Teresa Parodi, que siempre tiene espaldas para decir lo que diga, que resulta hoy un tema muy delicado opinar sobre la política argentina para muchos artistas, si no tienen las espaldas para bancarse, por ejemplo, los ministerios de la verdad o los aluviones de trolls en las redes sociales. Pero vaya, si hay mucha gente que se jugó la vida en dictaduras militares o en gobiernos opresivos para decir de una u otra forma lo propio, aún viviendo en mundos de fascistas y en periodos oscurísimos, cada uno a su manera y con su estilo, Spinetta y los Socios del Desierto. Años de menemismo consolidado. Poder mejor, tienes un nuevo reloj, ya no tienes cuenta en el sol, no, quieres un mejor lugar. Al joven Milo J le hicieron una entrevista de esas rapiditas opinando sobre los músicos de la Argentina. Mercedes Sosa, la patria, contestó. Spinetta, el mejor músico de la historia, dijo. Dime, nena, ¿cómo puedo yo cambiarlo? Si Charly García exploró en los 70 las historias de las ideas en la política en busca de su formación siendo un veinteañero, Puedes mejorar la cruz. Spinetta se preocupó por una formación vinculada a los textos filosóficos, sagrados, a los de las religiones alternativas a la católica. Se dedicó a la literatura y a los malditos, sobre todo. Tienes es petróleo en el mar. Ese es el mundo de locos y fascistas. Dime, nena, ¿cómo puedo yo
Y siempre tuvo claro dónde está el enemigo y dónde están los aliados, o en todo caso, los amigos. De hecho, el último grupo que integró Luis Alberto Spinetta, aquel que formalmente no grabó discos, aunque luego de su partida de este mundo, el 8 de febrero de 2012, apareció un disco, se llamó Los Amigos. Cuando Néstor Kirchner gobernaba la Argentina, Luis Alberto Spinetta es invitado al Salón Blanco de la Casa Rosada para tocar. El presidente lo invita a sentarse en el sillón presidencial, le dice un piropo, ojalá algún día haya un flaco como vos acá. Spinetta le dice, qué suerte que hay un flaco como vos acá. Y se salda ahí tal vez una cuestión política de todos los tiempos, porque después sobre Spinetta y la política hay mucho patán que ha dicho cualquier cosa, sin, por ejemplo, saber la opinión de la familia, de los padres de Spinetta, su relación histórica con el peronismo inicial, la casa que pudieron comprar con un estado de beneficios y un país con créditos para la vivienda, la foto de Vita en la cocina de su mamá, esas cosas que son parte de la historia en serio, y no el bla 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 de alguien que pasó por ahí y después no volvió nunca. Y no se trata de politizar lo que no es politizable, sino de encontrar en un artista de estas características los gestos que marcan qué pensaba y qué quería decir en público. En el Salón Blanco de la Casa Rosada aquel día, cuando le dan una estatuilla, Spinetta dice, esto no es un Oscar, es un Néstor. No es un Oscar, es un Néstor. Spinetta y Néstor Kirchner, los dos flacos, pertenecían a una misma generación, a un mismo año. Los dos nacidos en 1950, el flaco en enero, Kirchner en febrero. Esta canción se llama El Enemigo. El flaco dice, hay que impedir que juegues para el enemigo. Se ha contado más de una vez cómo en la era de Pescado Rabioso y el comienzo de la etapa siguiente, los textos de Spinetta, tratando de presentar aquel Power Trio, las ideas de desatormentarse y de estar observando un apocalíptico festín en que ruedan por el piso la cabeza de los torturadores, no es para nada menor. Cuando Héctor Cámpora ganó las elecciones en 1973, los integrantes de Almendra se citaron en la Plaza de Mayo para ser parte de los festejos. Dos de ellos, Rodolfo García y Emilio del Huercio, llegaron a la Plaza. Spinetta nunca llegó porque subió a un camión de la JP en Belgrano, el barrio en que vivía, y ya no bajó de ese camión. Mucho más adelante participaron Emilio del Huercio y Luis Alberto Spinetta en un grupo de pensamiento llamado Jaén, donde también estaba Chacho Álvarez y también estaba Galimberti. Eran jóvenes estudiantes de Bellas Artes los dos y querían sumarse a la organización. Tuvieron una discusión sobre si estaba bien o no fumar marihuana. Los testimonios al respecto están en el libro de Marcelo Larraqui y nuestro compañero Roberto Caballeros sobre la vida de Galimberti. Aunque después ambos músicos dijeron que no fue exactamente así, que se fueron porque no entendieron una parte de lo que estaba ocurriendo ahí. Es decir, que el músico volado, poético, tuvo siempre los pies sobre la tierra
y supo de dónde venía y, en todo caso, quiénes eran los enemigos. Los locos y los fascistas. Esos que hoy, en gran parte, están gobernando una porción interesante de nuestros mundos. En el colegio secundario, aquel en que terminó perfilando su carrera de músico, en que publicó su primer diario, en que compuso sus primeras canciones. Colegio en la zona pobre de Belgrano y Núñez. El primer grupo Almendra salió de ese entorno. Spinetta siempre supo de la importancia de la educación pública de calidad, de la educación pública y de la educación pública de calidad. Cuando en una era tan cruel al respecto como la actual, en los años de Carlos Saúl I de Anillaco presidente, los docentes hacían huelgas y montaron una carpa frente al Congreso para reclamar por educación pública de calidad. El flaco no solo concurrió, se cargó un cartel que decía: hoy somos todos docentes. Sino que puso la cara de frente. No se limitó a posar o a firmar solicitadas o a dar su apoyo verbal. Seguramente también un subproducto de la gente que trabajó para acercarlo a él. Pero escúchenlo, hacer era de uranio en la carpa docente frente al Congreso en plenos años de represión de toda clase, del menemismo a la protesta social. Para los maestros, y eso es todo. Yo creo que es una forma de hacer algo diferente que hacer shows en teatros, podernos reunir para una causa tan importante para nuestro futuro y de nuestros hijos, loco. Muchas gracias por estar acá. Sus manos ya no son aquellos sub y baja. Cuando hubo terminado la dictadura, con su saldo espantoso, y la Argentina vivía el show de los muertos y la sorpresa de una parte importante de la sociedad que parecía darse cuenta recién entonces de la dimensión de la tragedia. Cuando los medios de comunicación se lavaban las manos respecto a sus complicidades y empezaban a despegarse. Una polémica cultural, si se quiere, sobre todos aquellos músicos que, habiendo permanecido en el país o teniendo posibilidades, no habían hecho denuncias panfletarias sobre aquello que estaba aconteciendo. ¿Cómo hacerlo, por otra parte? Y del flaco Spinetta se decía que detrás de su arte volado o sus temas instrumentales estaba una especie de no participación en los dolores colectivos. Él respondió: es posible que muchos músicos hayamos confundido a la policía y sus uniformes, nuestros adversarios más próximos, y no hayamos percibido los poderes que estaban detrás. Pero en todo caso, como parte de una sociedad a la que le pasó más o menos lo mismo. Sin embargo, qué mirada perezosa para un músico que publicó con Invisible Los libros de la buena memoria o Las golondrinas de Plaza de Mayo en 1977. Para un músico que confió a ultranza en sofisticar su arte para ayudarle al público a desarrollar sensibilidad, a pensar, y sobre todo para un músico que en plena dictadura escribió y grabó un tema llamado Resumen porteño. Una crítica de música había dicho que las letras de Spinetta eran apocalípticas o crípticas y que no se entendían. Lo había publicado en un diario. El flaco, que no dialogaba con las críticas, le impresionó un poco esa opinión y decidió escribir esta canción con 4 personajes.
Primer personaje, Ricky, un chico cualquiera. Un chico que parte del público. De los conciertos y como tantos otros sueña con rajarse del país de la dictadura. Segundo personaje, Águeda, una chica. Una chica de clase media que acaso solo es feliz en los conciertos de rock. Resumen porteño se publicó en la parte final de la dictadura, cuando no había actividad política, cuando los políticos no tenían lugares en los medios de comunicación y aquellos que lo tenían, de una u otra manera, trabajaban sistemas diferentes de complicidad. A Águeda, esa chica siempre se la llevan detenida en los conciertos. ¿Y cuál es este país? El de Martínez de Hoz y sus sucesores. El del infierno inflacionario y el de esos líderes del carajo que están chocando el planeta Tierra. Tercer personaje, Cacho. Un vecino del Bajo Belgrano. ¿Saben dónde va a pescar Cacho? Va a pescar en la Costanera Norte, en el mismo lugar de los vuelos de la muerte, en el mismo lugar en que la familia de Spinetta esparció sus cenizas después de que su cuerpo fuera cremado. Y al final va a aparecer el cuarto personaje de esta canción. A Cacho pescar le da impresión, escribe Spinetta, porque cuando ve en un nylon a los blancos peces, recuerda que de madrugada, usualmente, solo flotan cuerpos a esa hora. Spinetta ha convocado para la celebración de los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo. Este libro se llama Tiempo efímero, fue escrito por Delfina Goldaracena, una joven poeta fallecida el 8 de octubre de 2006 en la tragedia de Santa Fe. Luego de un viaje solidario a una escuela de Quitiyipi, volvió y fue muerta entre otros compañeros de colegio, 9 más una profesora. Nos deja estas poesías preciosas. Hubiese sido una poeta tremenda y ya lo es. Algunas poesías son del año 2000 inclusive, o sea que ya desde muy chiquita escribía muy bien y esta es una poesía preciosa que quiero leerles. No sé convertir lo que toco. Padre, deja que ponga mi hombro sobre la mesa. No sé ser el espejo de tu mentira. No puedo mirar al pozo porque me caigo. Solo contemplo con mirada de niño. Inexorable la gente pasa, pero nadie escucha los dilemas, gemidos moribundos. Solo miro, no espero un milagro. Otra, dedicada a Gus. Si es que la muerte es tan próxima, ¿qué son las manchas del olvido? Aquello es secreto,
Nadie regresa de cada viaje. Busco sus ojos, camino en su mirada. Veo que deja caer esa lágrima llave sin destino. La lágrima de los que quieren creer, que creen estar vivos. La tierra seca penetra en las escamas del día, como eclipse de mar decae con la luz de la oscuridad. La sombra lejana esclarece las cápsulas fértiles con savia que se aleja en el horizonte. El crepúsculo inacabado del silencio teje esas manos de vergüenza en el crepúsculo de las aguas. ¿Qué será de mi damnificada piel? Como vemos, ella veía la vida efímera, el tiempo efímero, como es el título del libro, y quizás ya tenía visiones de su partida rápida de este mundo. Muchas gracias por escucharme. De su ciclo de canciones en los años de plomo, una que apareció en el momento del final de la dictadura y la transición hacia la democracia. Una canción para una chica desaparecida, Maribel se durmió.